Dios que quería charlar un poco sobre el panorama electoral. Hay algo que me tiene muy impresionado en todo este proceso. ¿Qué de todo? Bueno, en este caso, la cantidad de guita que se fue para que estos tipos lleguen más o menos enteros a las elecciones. Impresionante. Mira, tuit de Juan, son personas que piensan distinto de muchas cosas, pero tuit de Juan Manuel Terechea, economista, profesor de economía, dice: en el último mes y medio, entre el Tesoro, el Banco Central, el sector agropecuario y el Tesoro norteamericano, mes y medio, se volcaron al mercado 21.000 millones de dólares que no fueron suficientes para frenar al dólar. Completamente, bueno, no importa, 21.000 millones de dólares. Sí, 21.000 palos. Mes y medio. Hernán Lester publica un tuit que cuenta la cantidad de medidas que implicaron recursos puestos a que el dólar esté barato desde que empezó el gobierno, y son impresionantes. Dice, no importa qué es cada cosa, solamente cuento, son todas medidas que de verdad se tomaron. Dólar blend, para que el campo liquide en dólares paralelos, 15.000 millones de dólares. Bopreal, 10.000 millones de dólares. Blanqueo, 20.600 millones de dólares. Repo del Banco Central, 1.000 millones de dólares. FMI, 12.400 millones de dólares. Repo del BCRA, 2.000 millones de dólares. Bonte, otro bono, 1.500 millones de dólares. Baja de retenciones en la temporada, 7.600 millones de dólares. Organismos internacionales, 6.200 millones de dólares. FMI de nuevo, 2.000 millones de dólares. Retención al 0%, la de ahora, 7.000 millones de dólares. Tesoro norteamericano, 20.000 millones de dólares, y no alcanzó. Bueno, se dolarizó la gente en 18.000 millones, hay depósito por 35. Hay depósito por 35.000 millones de dólares. Escuchá esto, o sea, ¿a dónde va esa guita que debería estar en el Banco Central? Va a los bolsillos de un montón de ahorristas pequeños y medianos, y después a grandes fondos de inversión internacional, como los que están ahora aterrizando en la Argentina. En nota de ayer de La Política Online, el economista Martín Pollera, director del grupo Atenas, dice: si abrís el periodo desde diciembre, se fueron cerca de 105.000 millones de dólares entre superávit fiscal, blanqueo, FMI, cosecha, Bopreal. Entonces mi pregunta no es cuánto vale el dólar el lunes, sino cómo va a pagar el gobierno los vencimientos de 2026. Pollera destacó que la fuga de 105.000 millones de dólares equivalen a 1.450 obras de infraestructura productiva, como rutas, gasoductos, parques industriales, electrificación, conectividad y polos tecnológicos. El problema no es solo las reservas, es la economía real. Con 30 empresas menos por día y 450 empleos menos diarios, destruís trabajo y capital. Con tipo de cambio atrasado apagás exportaciones, con equilibrio fiscal rígido apagás gasto y obra pública. Si el consumo se plancha, la inversión también, no por tasa, sino porque sobra 50% de la planta. La capacidad instalada está en mínimos. Es clarísimo. Bueno, eso me tiene muy impresionado. Lo voy archivando porque... Y sí, porque son números muy impresionantes. Es lo que ha costado esta campaña de La Libertad Avanza. Es el costo. Veremos cuál es la respuesta de la gente el domingo. La verdad que es difícil, no sé si a vos te pasa lo mismo, es difícil estimar qué puede pasar, no sabés. Mira, qué sé yo. Uno siente que hay mucha gente que la está pasando mal. Como tenés mucha gente que tiene el espacio para seguir comprando dólares o viajando, tenés mucha gente que está complicadísima para llegar a fin de mes. Si te parece, para tratar de entender qué puede pasar el domingo, es un disparador, nadie tiene la bola de cristal. Las encuestas en este caso... Sí, son todas que te la tenés que tomar con pinza porque se equivocan habitualmente. Pero no solamente se equivocan, sino que nunca, yo recuerdo, pero no recuerdo, por ahí me equivoco, que en una elección parlamentaria de medio término se midiera el escenario nacional. Eso no pasó nunca, porque siempre todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Mira, por ejemplo, vamos bien atrás. 1997. La elección importante ahí era entre Chiche Duhalde y Graciela Fernández Mejide. 97, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que pierde en ese momento el peronismo, el menemismo. Y anticipó la derrota del 99. Eso fue el 97. Después, en el 2005 fue la primera elección posterior a la asunción de Kirchner. Claro, Cristina Chiche. Cristina Chiche en el 2005. 2009 de Narváez. También determinó el ocaso de los Duhalde en la provincia. Claro. Después, el 2009 fue la elección de Narváez contra Kirchner, que todos miramos, de Narváez le ganaba. Nadie miraba a nivel nacional. 2013, Massa Insaurralde. 2017, Esteban Burri contra Cristina. Sí. A nivel nacional eran elecciones provinciales, además no se tomaba nacional. O sea, si uno mirara como se miró siempre a la provincia de Buenos Aires, probablemente el gobierno perdería. Sí. Casi seguro en la provincia de Buenos Aires gana el peronismo. Pero saliendo de ahí un cacho, ¿por qué es tan difícil de saber lo que pasa en nacional? Porque vos ponele un tipo que, no sé, que vota a Liguita Carrió porque, o que vota a Larreta.
históricamente votaba Juntos por el Cambio, entonces, y es antikirchnerista. Entonces viene el encuestador y dice, ¿usted vota La Libertad Avanza? ¿O el peronismo? El peronismo, la izquierda o Provincias Unidas. Y el tipo de la capital dice, bueno, entre las 4 opciones, la más cercana es La Libertad Avanza, porque está el PRO. Pero va a la urna y se encuentra que está Lustó, está la Coalición Cívica, claro, está López Murphy. Entonces, de repente, una parte de esos que dicen La Libertad Avanza se fueron para otro lado. Va a un cordobés. Le preguntas, ¿La Libertad Avanza o el peronismo o la izquierda o Provincias Unidas? El tipo dice, no, La Libertad Avanza, porque es antikirchnerista. Y después lo ve a Schiaretti y lo pone Schiaretti capaz. Cada 2-1. Entonces, hay una complejidad. Sí, es complejo. Entonces se le agrega eso, y se le agrega que, aún preguntando bien, hace nada, el 7 de septiembre, no vieron el tsunami peronista. Salvo pocos. Salvo muy poquitos. Si eso es fuera, difícil calcular. Si quien invocó una vez invoca todas, bueno, el que invocó la última, César Mancilla, hoy es muy... lo que ve en algunos lugares, llega a la conclusión de que el peronismo va a ganar la elección. Sí, por margen, él le está dando un margen amplio, pareciera, provincia. O en provincia. No tanto como el anterior. Claro, pero el anterior ganó por 14, entonces es raro que la provincia la gane por menos de 8, ponele. De hecho, es un margen muy grande. Sí, ahora, puede compensar Córdoba, no sé, si se hace una buena elección en Córdoba, porque sobre todo porque no está Fuerza Patria ahí. Claro, entonces vos compensás Córdoba, Mendoza y Capital. Son los tres que ellos compensan. Entonces empatás ahí y el resto de las provincias, y bueno, vos tenés un montón de provincias donde... Por ejemplo, ahora, no sé Santiago del cuánto Estero, determina. Tucumán, Catamarca, La Rioja. Ayer me decía alguien que yo no lo sé, Esdero, el gobernador del Chaco, está reconociendo que ya está ganando Capitanich. Está preocupado, sí, porque le puede ganar Capitanich. No lo sé, hay que verlo a última instancia. Sí, hay que ver el domingo. Es muy interesante al respecto de esto escuchar a uno de los encuestadores. A ver, hay 2 encuestadoras que son las que tienen más tradición. No quiere decir que sean mejores, pero tienen más tradición, mucha experiencia de mirar el campo, y además muchas veces se equivocan. De hecho, creo que ninguna pronosticó lo que pasó en la provincia. Tienen buena perspectiva de análisis, la de pero es interesante escucharlo. Claro, Alejandro Cátero es un tipo muy inteligente y muy interesante de escuchar siempre. Y habló con Pagni el lunes. Y yo lo vi recién ayer. Y es interesante porque él habla de 3 escenarios. Dice, un primer escenario que el gobierno detonó, un segundo escenario que sería una catástrofe, y un tercer escenario que, a ver, él elimina del panorama el primer escenario, el gobierno arrasando. No descarta el segundo, el gobierno siendo derrotado abrumadoramente, pero por cómo lo elabora, cree que lo que va a ocurrir es el tercero. Tiende a pensar eso, lo digo con mucho cuidado. Sí. Escuchá cómo describe el escenario que el gobierno detonó, el que según él no va a ocurrir. Escuchá. Un escenario donde el gobierno se hubiese acordado con los gobernadores, se hubiese intentado pintar el país de violeta y se encaminaba a tener más de 40, 42, 43% de los votos, mejor elección de mitad de término desde el 2005 de Néstor Kirchner, salía y decía a los mercados, a los factores de poder internos, a la política, miren, acá tengo el apoyo de la sociedad. En gran medida alquilado, los gobernadores tienen gran parte de esos apoyos. Alquilado. Pero bueno, es cuestión de la construcción de esas narrativas, de esos mensajes. Entonces, ese escenario donde el gobierno decía, me apoya la mayoría de la mayoría de la gente apoya el camino y los cambios que estamos emprendiendo. Tenemos las condiciones armadas porque hemos armado una coalición política o acuerdos políticos con un sinnúmero de actores políticos que cada vez tienen más autonomía, que son los gobernadores. Eso le hubiese permitido al gobierno plantear y tener un interbloque mayoritario en la Cámara de Diputados. Eso hubiese contribuido a lo más importante, que bajara el riesgo país, que se le abrieran los mercados al gobierno, que pudieran hacer rollover de deuda el año que viene y despejar la cancha del programa económico del 2026. Ese escenario lo implosionaron, lo rompieron por decisiones estratégicas electorales, por errores en la elección de candidatura, por la crisis política. O sea, el triunfo abrumador, no. No, él insiste mucho que hay un problema con el liderazgo de Milei. El liderazgo de Milei cometió errores muy infantiles, muy brutales, etc. El segundo escenario, que él no me parece que sea el dominante, pero lo habilita como posibilidad, y esto es muy interesante, que es que el gobierno sea derrotado por 10 puntos. En ese caso, para Catterall pasaría esto, escuchá. Dado que el escenario más positivo está fuera del tablero, y supongamos que el escenario más negativo no sea este domingo. Un escenario más negativo tiene que decir un gobierno sacando algo cercano a sus votos de octubre de hace 2 años, un 30, 32% de los votos, perdiendo en provincia donde debería ganar,
solo ganando y no ganando bien en provincias o en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en provincias donde era obvio que tenía que ganar, un resultado donde pierde por 10 puntos con el peronismo, digamos, saquemos el resultado, que ese resultado genera problemas de todo tipo, genera incertidumbre en los mercados, genera las dudas sobre cómo reacciona el gobierno americano a eso, le aumenta el costo político a los gobernadores de volver a la mesa de negociación, porque ya tienen que acercarse a una mesa de negociación con un gobierno desprestigiado que viene de ser derrotado fuertemente. Eso estaríamos en un problema. Pero vos te das cuenta que el primero te dice eso no, esto podría pasar, estaríamos en un problema. Pero difícil, y se queda con el del medio. Y se queda con el del medio, ¿qué es lo que dicen más o menos todos los encuestadores? Sí. Un empate con alguna victoria menor, de diferencia menor, alrededor de 35 puntos. Eso es lo que... Él no lo dice así, pero si eso ocurriera, mirá cómo describe la situación... lo vamos a cortar un poquito antes, porque después se pone un poco tedioso, pero ¿cómo describe la situación del gobierno si ocurriera eso que él cree que es lo más probable? Escuchá. Este es un paciente que tuvo un infarto, que se despierta en la clínica en terapia intensiva y el médico le dice, mirá, tuviste un infarto, sobreviviste, vas a andar bien. No tenés un cáncer, no te vas a morir en 6 meses, no tenés una enfermedad que no sabemos cuál es, que no sabemos por dónde encontrarle la cura. Están muy claras las indicaciones. Comé bien, haz ejercicio, dejá de fumar, dormí bien y vas a andar bien. Ahora, la pregunta es, cuando sale el paciente de esa clínica, ¿hace caso o no? ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí va. Claro, ¿qué hace Milei? Ese es el tema. Sí, diciendo que hace Milei. Mira, yo en el esquema que me he armado, si llegara a tener 40 puntos, la Libertad Avanza, ese escenario bueno, tiene 70 propios, ahí llegaría al tercio. Es la única opción de llegaría al tercio. Con 33, 35 llega al tercio, pero solamente el tercio este que busca para que no le bloqueen los vetos, con aliados sí o sí, con aliados de gobernadores. Con menos de 32 no llega al tercio directamente, ¿no? En cuanto a diputados, eso. Nuestro amigo, en este pasado si lo puedo decir al aire. Sí, no importa, decir los números. Él dice que él lo tiene a nivel nacional 4 o 5 puntos arriba del PJ. A nivel nacional. Lo tiene ganando en Santa Fe y lo tiene con una diferencia importante en la provincia de Buenos Aires, no tanta como la anterior. Pero bueno, lo veremos el domingo. Y me pasa todas las provincias incluso. A ver, decime provincias. El adicto de Tenenbaum. Tucumán PJ, Mendoza La Libertad Avanza, La Rioja PJ, La Pampa PJ, Córdoba La Libertad Avanza, San Luis no me pone nada, Tierra del Fuego tampoco, Santiago PJ, Río Negro PJ, Salta La Libertad Avanza, Santa Cruz PJ, San Juan Incierto, Buenos Aires PJ, Chubut PJ, Formosa PJ, Jujuy Provincias Unidas, Misiones Rovira, Santa Fe PJ, Entre Ríos La Libertad Avanza, Catamarca PJ, Chaco PJ, Córdoba Provincias Unidas, Corrientes Provincias Unidas, Neuquén Incierto. A mí me mandan, me están lloviendo. Ahora todos nos empiezan a escribir. Nos están operando, tenemos. Nos están operando de todo tipo. Nos están operando de todos lados, chicos. No nos operen, que nos operamos solos. Y así nos sale. Me llama la atención la cantidad de encuestas. Acá acabo de recibir una que da 44, 42 ganando La Libertad Avanza, de un encuestador importante. Mira. 44 puntos, pero ahí depende mucho. Después cómo se suman, ¿viste? No, me cuesta mucho pero pensarlo. Porque llega a 44 La Libertad Avanza, decís vos. Exactamente. Acá tengo uno que dice, a ver, en Mendoza, 21 Fuerza Justicialista y ¿en cuánto están? No alcanzo a ver. Y estás arriba de 40, no sé cuántos están ahí. Sí, seguro. Cornejo ahí es muy 41-1, muy claro. bajo. No, pero muy bajo 41-1 para el nivel de alianza, decís vos, claro. Que está todo, radicalismo, pro, Libertad Avanza, todo junto ahí, ¿no? Sí, acá alguien me pasa 33-24 Santa Fe, a favor de La Libertad Avanza. No vi ninguna que sea así, vi al revés. Sí, yo también la tengo al revés. Hay un escenario de tercios, te dicen ahí en Santa Fe. Hizo un cierre con multitud, ¿no? Ayer. Bueno, multitud, son 15.000 personas en ese lugar más o menos, 20.000, no sé cuánto entrarán ahí en el Parque España.
Bueno, ahí estamos, qué sé yo. Pero las encuestas que me manda alguien recién... Hay que ver Córdoba, ¿no? Porque ahí está De la Sota, no sé qué fenómeno generará De la Sota ahí. Y no es tan fácil sumarlo tampoco ahí para mí De la Sota con los votos de Yarlora. Pues hay que ver qué hacen en el Congreso. Hay votos que son... Yo creo que hay que sumar son los votos que son negativos a Milei del PJ. Los votos que son de Provincias Unidas me parece que son votos que no sabés cómo van a jugar. No, claro. Cómo van a jugar, no sé, en una reforma laboral. No, pero son en los márgenes que puede definir quién va arriba, quién va adelante. Lo que es impresionante como le cantaban contra Puyaro ayer, ¿no? Sí. En el acto de... Tremendo. En el acto de Milei en Rosario, ¿no? Era muy, muy duro. Bueno, 11:25, nos veremos el domingo. El domingo, transmisión especial, sí, junto con Cenital, vamos a hacer un esfuerzo grande, la verdad que está bueno que nos acompañen. Para que te iba a decir algo más, me voy a dedicar a JP Morgan en la primera parte del programa, pero por cosas muy curiosas. Entre otras, yo no sé si alcanzaste, porque te debe pasar como a mí, con tanto material en la mañana es difícil ver todo. Hay una crónica de La Nación hoy, de La Nación, no Prensa Obrera, sobre el acto de anoche en el Colón. Es impactante, impactante. Solamente, es descriptiva, no tiene cero opinión, pero te pinta un cuadro casi surrealista de este momento de la Argentina, con la participación norteamericana y de la banca más grande del mundo con injerencia tan decisiva, tan determinante en lo que pasa en el país. Pues te digo, no es ni página 12 ni nada muy connotado, es descriptiva. ¿Sabés qué me hizo acordar? ¿Te acordás el cierre de... Que creo que después lo ponen en el principio de la Patagonia Rebelde? Sí, todo el tiempo. Yo no lo uso porque es tan consignista, pero todo el tiempo... Pero es muy parecido. Es el momento que después de la represión a Héctor Alterio, que es sí, le cantan en inglés porque es un buen compañero. Exactamente. Después de haber sido el represor en la Patagonia, ¿no? La semana en que Caputo dice que hace lo que hace por la patria, sí, es increíble, increíble. Porque además empieza la política argentina a tener un nuevo clivaje en términos de discusión. ¿Somos una colonia norteamericana o no? ¿Somos una colonia de un banco extranjero o no? Sí. Esa discusión que yo nunca lo había planteado, porque lo que siempre me decís, bueno, ¿cómo se resuelve este quilombo? Empieza a tener una cosa donde empieza a ver la identidad. No, y para mí me parece que hay que entender que el mundo ha cambiado mucho, que hay empresas que son más poderosas que países, que tienen mucha implicancia. No, a ver, siempre ha sido así. Nosotros vamos hoy a detenernos con el profesor Tocatrián a contar qué pasó con Panamá. Panamá, en la separación de Panamá de Colombia, que era una provincia de Colombia, tuvo una injerencia decisiva el JP Morgan. Sí, estos tipos, a ver, sobre todo los capitales financieros, no van a los países para desarrollarlos. No, claro, van a hacer negocio. A ver, cuando uno dice toda esa guita que se fue a la Argentina para que Milei ganara las elecciones, lo que está diciendo es que hay gente que se la quedó. Muchos de ellos son ahorristas argentinos. También, sí, claro, sí, eso se ve. Hay 35.000 millones en los bancos. Grandes financistas que apostaron por la Argentina y se la llevaron. Sí. ¿Entendés? Entonces en el medio hay mucha plata. Entonces ven una gran oportunidad. A veces estos capitales ayudan al país a desarrollo. Porque, bueno, eso es lo que tenés que... eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Exacto, ¿cómo hago para que estas inversiones dejen algo y no solo entren y se vayan, ¿no? Es muy difícil no ver un proyecto de vaciamiento de un país en lo que pasa. Es muy difícil no verlo. De repente no es así, porque tampoco uno puede ser tan rápido en la respuesta. Pero es muy difícil no ver a Milei y a Caputo como empleados de un poder internacional que viene acá a ver, bueno, está bien, estamos bajo el dominio, tenemos dominado un país. ¿Qué hacemos y qué sacamos de ahí? Vayamos, apoyémoslo, porque si se cae este tipo... Esa es la sensación. Es una especie de experimento el que se está haciendo en la Argentina. Ahora, por ahí uno se equivoca y es el comienzo de algo nuevo. Sí, qué sé yo. Creo que no veo registros en el mundo de una cosa así. Es decir, no veo. No, que es inédito, es inédito. Qué sé yo. Bueno, veremos cómo nos va. Por lo pronto el domingo es un escalón importante y vamos a estar acá contándolo. Sí, toda tarde empieza... Tempranito empieza el equipo que conduce Noé, después conducís vos, después conducimos Iván y yo, después si se la usa Nietzsche y nada, todo el grupo de periodistas. Todos los periodistas de esta radio. Exacto. Y los colegas de Cenital. Exacto. Nos encontramos el domingo. Chau, Rey. Chau.